Señores, pues muy buenas tardes. Estamos aquí en Fórmula Logística. Acabamos de escuchar la entrevista que le realizamos justamente al rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, al doctor Juan Rabindrana. Y pues para mí es un gusto estar nuevamente aquí en esta mesa de debate. Esta semana se publicó en un documento que la actual administración lo tituló el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, que básicamente pues da los lineamientos oficiales sobre cómo la autoridad va a seguir respirando en la nuca de los contribuyentes en este país. De este plan maestro de fiscalización, pues vamos a desprender algunos temas en esta mesa de debate con líderes de opinión abriendo la conversación. En primer lugar, quiero recibir a la licenciada Ileana Pantiga. Licenciada, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a Fórmula Logística. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y hola a todos. Muchas gracias. Nos acompaña también el licenciado Eduardo Vázquez, quien es experto en temas de propiedad industrial. Licenciado Vázquez, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias por tu invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Nos acompaña también la licenciada Dacil González, quien es pues también experta, es directora de ESCA Consultores y egresada también del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Todo muy bien, excelente. Muchas gracias. Y pues por último nos acompaña también el maestro Gerardo Hurtado, quien es egresado también de la Facultad de Derecho, especialista también en propiedad industrial. Quiero decirle a nuestra audiencia de Fórmula Logística que los 4 integrantes de esta mesa de debate pues son orgullosos egresados todos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a Fórmula Logística. Gracias, buenas noches a todos. Un placer compartir con ustedes pues este importante foro. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar, licenciada Ileana. Se desprende un tema sumamente importante, como ya decíamos, de este plan maestro de fiscalización para el 2023, y hay algunos temas ahí interesantes que nos gustaría que usted nos pudiera platicar. Está ahí involucrado el tema de los programas IMEX, de la cual pues usted ha sido experta y ha llevado este tema durante mucho tiempo. No sé si nos quisiera platicar un poquito acerca de cómo va a verse afectado este tema de las IMEX, licenciada, por favor. Gracias, Eduardo. Interesante tu pregunta. Fíjate que lo que estaba revisando del plan maestro es que se van a centrar en la certificación IVA y IEPS. Como muchos sabrán, casi la mitad de las empresas certificadas IVA y IEPS tienen programa IMEX, entonces por supuesto que es una afectación importante a este programa, ¿no? Ahorita actualmente, revisando los números hace un momento, actualmente hay 6,097 empresas con programa IMEX y de esas 3,439 son certificadas, ¿no? Entonces va a ser muy importante para todas estas empresas que cuiden el cumplimiento de sus obligaciones. Sobre todo me parecía muy relevante e importante destacar el tema de los socios accionistas. Veo por ahí en el plan maestro que están interesados en revisar el cumplimiento de las obligaciones de estos socios accionistas. Esta parte, esto siempre ha estado a nivel decreto IMEX, siempre ha sido relevante que todos los socios accionistas estén al corriente de sus obligaciones fiscales y no muchas empresas lo cuidan, ¿no? Entonces va a ser relevante que en este periodo empiecen las empresas a revisar el cumplimiento, la opinión 32D y sobre todo que cuiden, bueno, en general que cuiden el cumplimiento de todas sus obligaciones, pero sobre todo esta parte, y porque es una causal importante y grave de cancelación del programa IMEX. Entonces, hay por ahí en el decreto está previsto que cuando el socio accionista tenga su opinión negativa de cumplimiento y esté relacionada con alguna otra empresa, también pueden ser, o sea, los pueden vincular y ejercer algún procedimiento de cancelación con la otra empresa relacionada. Entonces, yo sí recomendaría en este punto y con estos ojos que está viendo la autoridad a los socios accionistas, que todos le echen un ojo y no pierdan de vista esta parte. De acuerdo, licenciada, creo que es un tema sumamente importante que no podemos dejar de atender aquí en Fórmula Logística. Adicional a este tema también hay un en la agenda, creo que hay un tema muy interesante que es, se llama medidas en frontera o medidas que se toman en frontera. Para eso tenemos justamente aquí al licenciado Eduardo Vázquez, quien nos va a platicar un poquito. Él es experto en temas de propiedad industrial
estuvo pues algunos años también por parte del gobierno. No sé si quisieras explicarnos un poquito, Eduardo, de qué trata este tema, por favor. Sí, con gusto, Eduardo. Pues mire, podemos decir que una acción de una medida en frontera es también conocida como una medida de observancia a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y esta acción está orientada a la suspensión de operaciones aduaneras que contengan productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual. Su objetivo primordial es precautelar la vulneración de los derechos de terceros mediante la prohibición del despacho de mercancías infractoras, tanto en importaciones como en exportaciones, para impedir de este modo que ingresen a los circuitos comerciales, ¿no? Sin embargo, estas medidas en frontera, para la gente que no está familiarizada con estos términos, pues podemos indicar que están encaminadas única y exclusivamente a temas o a derechos de propiedad intelectual, ¿no? Como todos sabemos, pues el derecho de la propiedad es un fenómeno pues tan antiguo como la misma humanidad, ¿no? La relación entre el propietario y sus bienes surgió pues de forma casi podríamos decirlo natural, ¿no? Desde el inicio de la historia. Y bueno, la propiedad intelectual otorga a un creador los derechos exclusivos sobre su creación, ¿no? Ya sea una obra, una marca, un diseño, una invención, y evidentemente, pues los beneficios económicos que se generen de este derecho, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual, si bien es cierto, la podemos dividir en varias ramas, las principales puede ser la propiedad industrial y los derechos de autor, ¿no? Propiedad industrial, invenciones, patentes, marcas, y en segundo lugar, el derecho de autor, obras literarias, artísticas, etcétera, ¿no? Y bueno, esta rama es tan importante que, pues, bajo la firma del Convenio de Estocolmo se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ¿no? Que está dentro del sistema de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. ¿Y por qué es importante la propiedad intelectual? Bueno, pues porque la propiedad intelectual crea, respalda empleos, impulsa el crecimiento económico, la competitividad, garantiza que los productos sean auténticos y de alta calidad, genera confianza, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los países deben establecer políticas públicas y procedimientos eficaces en las fronteras que permitan a las autoridades competentes actuar de manera expedita, ¿no? Ante cualquier acto que pueda violar o infringir o dañar algún derecho de propiedad intelectual. Por eso las medidas en frontera resultan eficaces porque permiten a las autoridades detectar posibles infracciones en los puntos de entrada y salida de un país antes de que la mercancía se coloque en el mercado. Por eso son importantes estas medidas en frontera, porque le da la posibilidad a los titulares de poder frenar el comercio ilegal de mercancías que puedan tener un uso no autorizado, ya sea de sus marcas o de sus derechos. De acuerdo, licenciado Vázquez. Hay que recordar que justamente esta emisión de Fórmula Logística, pues muchos de nuestros escuchas que forman parte justamente de la red de logísticos, de todo el esquema de logísticos en esta empresa, no tanto con el perfil de aduanas o de comercio exterior, pues están ávidos de todos estos temas, de que ustedes, pues los líderes de opinión, puedan platicarles un poquito. Licenciada González, sin duda, pues sabemos que el éxito de un buen despacho aduanal estriba en la correcta clasificación arancelaria, es decir, esto nos va a dar un marco regulatorio de las restricciones arancelarias y no arancelarias. En este esquema del Plan Maestro de Fiscalización, ¿cuál es el panorama que usted percibe para este 2023 en este tema? Antes que nada, yo sí quiero hacer mención y lo he venido manejando desde el año pasado, pero con este plan maestro que publicaron, lo veo, lo reafirmo. Ya tenemos un importador cansado. Ya tenemos un importador que tiene que darle cumplimiento a muchísimas cosas, que sus socios y accionistas se encuentren con opiniones positivas, que tienen que darle cumplimiento al DODA, que tienen que traemos ahí un tema con carta aporte, que lo tenemos ahí latente y todo apunta a que vamos con agosto, que ahora sí, pero ahorita ya tienen que estar empezando a hacer las cartas aportes. Entonces el contribuyente ya está cansado. Ya llegas con el importador y le dices, bueno, ahora tenemos que cuidar esto, y el panorama que te dicen es, pues me pongo en sus manos para que ustedes estén blindando mis operaciones, y pues literal te dan casi toda la operación de los despachos.
¿Qué viene? Yo siempre les he dicho, tengan mucho cuidado con clasificación arancelaria, porque si nosotros no tenemos una correcta clasificación arancelaria, no vamos a saber las regulaciones que va a traer la mercancía. En primera, vámonos hacia un tema de pago de impuestos. En este caso, el IGI, que bueno, que sabemos en su mayoría de qué países hay que pagar el IGI. Pero si traemos un tratado de libre comercio, bueno, aplicar las desgravaciones correspondientes con certificados de origen. Pero en tema de regulaciones y restricciones, si traes algún tipo de norma 01, 03, de todas estas normas que desde 2018 ya no puedes exentar, pues el tema sí está bien complicado, porque tienes que traer carta de justificación técnica si no caes en el marco aplicativo de la norma, o de plano el cumplimiento con el certificado de la norma. Eso en temas de normas oficiales mexicanas. Vámonos con temas de COFEPRIS, que la COFEPRIS es de las dependencias más pesadas y más complicadas, desde sacar una cita. Aquí sí no tenemos nada de facilitación con temas de COFEPRIS. Y aunado a eso también tenemos la Senacica, que ya también con temas de certificados sanitarios, pues también están siendo muy tardados. Pero aunado a esto, si el importador no cumple con una clasificación arancelaria correcta, bueno, pues en el momento tenemos el peligro de nos vamos a ir a un rojo, vamos a terminar con un PAMA y con un embargo de precautorio de la mercancía ahí en la aduana o en el OBT que nos puedan hacer alrededor de la aduana. Y dos, las revisiones del SAT vienen este 2023 con todo. O sea, el 100% van a empezar a revisar, van a llegar visitas de gabinete, todo tipo de revisiones para checarle al contribuyente las omisiones que haya tenido. Y recordemos que las multas por omisiones suelen elevarse al 110% del valor de la mercancía. Y ahí es donde el SAT se va a fijar muchísimo. Y todo esto derivado de clasificación arancelaria. Es muy importante que siempre tengan fichas técnicas, que siempre manden a realizar las clasificaciones arancelarias. Si tienen alguna duda con clasificación arancelaria, recurramos a las consultas que podemos ingresar al SAT. No movamos mercancía hasta no estar 100% de la clasificación y de que cumplimos con las regulaciones arancelarias. Si no caemos dentro de los marcos aplicativos, tener nuestras cartas de justificación. Pero va a ser punto clave para que el importador pueda salir airoso en caso de una revisión. De acuerdo, licenciada. Pues justamente nos platicaba ahorita la licenciada González acerca de lo que son los tratados de libre comercio. Doctor Hurtado, ¿usted considera que los tratados comerciales que ha firmado México han sido bien aprovechados? Híjole, es una pregunta dificilísima por el contexto político en el que vivimos en este momento, y lo tengo que mencionar de esta forma porque nuestro país ha firmado innumerable cantidad de tratados. Yo siento que no le ha sacado un correcto provecho a varios tratados, no solo en materia de propiedad intelectual, sino también en materia de comercio e incluso en materia de derechos humanos y del trabajo. Entonces, es difícil poder cumplir con los acuerdos comerciales a nivel internacional, porque tenemos que partir de que los tratados internacionales y la Constitución, conforme a algunas de las teorías más pues aceptadas por todos los que nos dedicamos al derecho, es que están al mismo nivel. Entonces, no está la Constitución por encima de los tratados, y tenemos que ver que las normas internacionales se han ido pues penetrando cada día más en nuestra vida y cobran mayor importancia. Ahora, una norma local, nosotros consideramos que no puede estar por encima de los tratados internacionales, y esto implica que en materia de comercio, obviamente México no está sacando el provecho que debería de tomar. Fíjate que es interesante lo que acaban de platicar mis colegas y amigos. Tengo que ver que en este caso México, en materia de derechos humanos, ha sido pues varias veces
llamado que no cumple con ellos. Hay resoluciones de la Corte Interamericana donde se les hacen recomendaciones. En materia de comercio con nuestros vecinos del norte, pues ahí tenemos el anuncio de que vienen varios procedimientos de incumplimiento en materia pues de comercio. Entonces, en México, desde el Tratado de Libre Comercio se ha visto en paneles, se ha visto en ciertos problemas, no solo por los bajos programas que tiene de apoyo pues al comercio y a los empresarios. Entonces, ahorita, por ejemplo, hablamos de las CIMEX buscaban en las fronteras detonar un poquito más la inversión extranjera, dar ciertos beneficios precisamente a los que tenían estos programas, precisamente porque tenemos pues el mercado más grande del mundo en la parte norte de nuestro país. Y también es el país que más regulaciones te aplica en caso de que no le convenga. Entonces, en materia de propiedad intelectual, pues te puedo decir que cuando México entra al Tratado de Libre Comercio, la propiedad intelectual tiene un boom tremendo en nuestro país, y la verdad es que no me dejará mentir Eduardo, que está aquí presente, en el tiempo que estuvimos ahí en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, nosotros, tanto como usuarios y como abogados litigantes, tanto ellos como autoridad, vieron un crecimiento en México de, pues, no solo de registro de marcas, patentes. La verdad es que en México se empezó a ver mucho esto y hubo un detonante muy importante en lo que fue todos los contratos de transferencia de tecnología. Entonces, esa parte México ha empezado a buscar ingresos a través no solo del comercio exterior, que hoy en día pues es el 80% de lo que se maneja en México, sino también hay que ver que la propiedad intelectual aporta muchísimo al valor de las empresas, porque no solo es buscar que las personas se identifiquen con un producto, un servicio, sino también buscan exportar tecnología, buscan colocar productos, y esto obviamente va en una relación con el comercio, y hay que facilitar que este comercio se dé de una forma más ágil, más rápida, y obviamente esto viene a correlación con todo lo que están diciendo mis compañeros, desde una correcta clasificación arancelaria, un buen movimiento en lo que es la protección de la propiedad intelectual con las medidas en frontera, y obviamente pues estos programas que tratan de ayudar a las empresas, y pues lo que están buscando también es regular en esa parte a los accionistas, a los socios, porque lo que se busca no solo es recaudar, sino también volvernos una cultura donde cumplamos con todos estos requerimientos que establecen a nivel internacional. Entonces, realmente esta gran explicación que han dado mis compañeros, te la puedo recapitular de esta forma, y yo creo que México tiene que voltear más a los tratados internacionales. México tiene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte como puntal en su economía, pero también ha volteado a lo que es el TIPAC, o sea, la parte con el Pacífico y con el comercio pues en el Medio Oriente. Entonces, hoy el dragón, como lo dicen, está despertando, se ha rezagado un poquito Europa, pero estamos viendo que Japón, Corea, Vietnam, la India, China, vienen arrasando en el comercio. Entonces, creo que México tiene que buscar todavía una forma más eficiente de dar facilidades, pero también no solo de traer mercancía, sino de promocionar los productos que se hacen bien en México y exportar. Entonces, creo que ahí está la clave, Eduardo. De acuerdo, maestro Hurtado. Licenciada Pantiga, usted que formó parte en la Secretaría de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y una parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es su opinión, su óptica acerca de todos estos cambios que se vinieron sucediendo después de la salida de la titular de la Secretaría de Economía, de Tatiana Cloutier? Mira, yo creo que no es algo que no suceda a menudo en el gobierno federal, en este y en otros anteriores. Creo que los cambios de subsecretarios, secretarios, siempre han ocurrido. Entonces, lo que creo es que
pues tenemos que estar expectantes a ver qué proyecto, qué políticas públicas traen ahora los nuevos integrantes, el maestro Encinas y su equipo. Entiendo que se están generando todavía a la fecha cambios importantes en las direcciones de industrias incluso. Entonces habrá que estar expectantes y receptivos a ver los nuevos cambios que traen. Lo que sí creo es que al menos en la parte de los programas de comercio no son nuevos, son unos programas que, digo, como todos sabemos, al menos el programa INEX 2006 y lo que tiene de antecedentes. Entonces son proyectos a los que se les ha dado continuidad y los que tienen que seguir siendo motor. De verdad que el programa INEX, como bien lo mencionaba Gerardo, el comercio en el porcentaje del Producto Interno Bruto representa el 74%, casi el 80% a junio, con cifras a junio del 2022 estamos en un 74%. Las cifras de exportación, incluso de solo el programa INEX, son el del 55%. Entonces yo no creo ni veo que haya ningún tipo de afectación, todo lo contrario, el programa tiene que continuar, va a continuar y nada más hay que estar expectantes a sus nuevas políticas y medidas para que esto continúe y las empresas que están por venir, digo, se ha sonado mucho este tema del nearshoring y todas las empresas que quieren hacer sus inversiones en el norte del país, claramente tendrán esta oportunidad y darle continuidad a esos proyectos que han venido desde hace muchos años en la Secretaría de Economía. De acuerdo, licenciada. Pues tenemos aquí, ¿no? Tres temas justamente muy interesantes, que es que los proyectos en materia de comercio exterior pues sean transeccionales, que no terminen con una administración. Y bueno, pues también tenemos aquí el tema de medidas en frontera. Vamos a una pausa, señores. Están en Fórmula Logística por el 97.7 Radio Fórmula Manzanillo. Ahorita regresamos.